Conquista de Guatemala. Los viajes de Cristóbal Colón de 1492 a 1504 cambiaron los conceptos geográficos de la época. Los europeos se sorprendieron ante el hallazgo de tierras y gente de cuya existencia no tenían conocimiento. Colón tocó tierra americana por primera vez en 1492. Empero para los habitantes del Nuevo Mundo o de esa otra cuarta parte del mundo, como dijo Américo, la sorpresa debió haber sido mayor. Los aborígenes de Guatemala no se encontraron cara a cara con los barbudos invasores, sino hasta 3 décadas después del primer viaje de Colón a las Antillas. Sin embargo, ya tenían noticias de ellos, las cuales les llegaron por medio de la embajada mexicana enviada por el rey Montezuma y que, según el memorial de Sololá, llegó a Ichinche en un to del 16 año de su revolución, 6 de julio de 1510. 5 años después, en 1519, indica el mismo libro, apareció la peste. Fue verdaderamente terrible el número de muertos que hubo. Es posible que haya sido una peste producida por gérmenes desconocidos por los indios que algún soldado español pudo haber llevado a Yucatán o Centroamérica, pues aventureros españoles habían entrado en contacto con los indios de esas regiones desde los primeros años del siglo XVI. Hernán Cortés, el conquistador de México, en carta enviada a Carlos V en 1524, informaba que había recibido la visita de más de 100 indios de las ciudades de Utatlán, Quiché y Guatemala, Cachiquel, ofreciéndose como vasallos y súbditos del rey de España, y que había enviado al capitán Pedro de Alvarado a someter aquellas tierras. Alvarado salió de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1523 con un ejército de unos 420 soldados de caballería e infantería, provistos de mosquetes y pequeños cañones. Falconcenetes venían también 300 indios tlaxcaltecas como cargadores y auxiliares. El número de hombres era pequeño, pero los caballos de armas de fuego, las ballestas, las espadas y lanzas de acero aumentaban su poder ofensivo. Al llegar a Soconusco, Alvarado envió indios mensajeros a los quichés y cachiqueles, a quienes pedía que se sometieran al rey de España, pero no tuvo respuesta. Cruzó el río Suchiate y se internó en las tierras gobernadas por los quichés y tuvo los primeros contactos con estos. En Zapotitlán se libró de la primera escaramuza. Alvarado traía a los indios mexicanos que conocían el territorio guiado por ellos. Inició la difícil subida de la montaña sin encontrar resistencia militar, sino hasta en los llanos en el Pinal, donde se enfrentó con un fuerte ejército quiché. Aquí dice Alvarado en carta enviada a Cortés: murió en combate uno de los 4 señores de esta ciudad de Utatlán, que venía por capitán general de toda la tierra. No lo mató él, pero debe ser este el jefe indio que la leyenda convirtió en Tecumumán. Alvarado tomó Quetzaltenango y tras algunos días de descanso se enfrentó con otro ejército numeroso, el cual también venció en los llanos de Urbina. Siguió hasta la capital de los quichés, que sus huestes llamaban Utatlán,
y después de aprovisionar a los señores Oxibque y Belev Itzi, los hizo matar y luego quemó la ciudad. Días después salió para Ichimché, la capital de los caciques cuyos reyes lo recibían como aliado. Tras un breve descanso, siguió hacia el lago de Atitlán, donde sometió a los itzuhiles. Después se dirigió a Itzquintlán, ciudad que destruyó en el mes de julio. Volvió a Ichimché tras culminar la expedición que se extendió hasta Cuscatlán, en El Salvador, cuya conquista no pudo completar. Pedro de Alvarado decidió fundar una ciudad de españoles como hacían todos los capitanes al tomar tierras de indios en nombre del rey de España. No se construyeron edificios ni se distribuyeron solares. Solo se nombró un ayuntamiento de alcaldes, regidores, alguacil, pregonero, estos a quienes se tomó el juramento en nombre de Dios y del rey. Celebraron su primer cabildo. La ciudad se llamó Santiago del Señor Santiago, dice Alvarado en una carta a Cortés. El asiento fue en Ichimché, la capital de los caciques. Los vecinos eran todos los soldados del ejército conquistador. Esto ocurrió el 27 de julio de 1524. Con el correr de los años, la ciudad tomó el nombre de Guatemala y se asentó en otros lugares y con nuevos vecinos. Alvarado no fue el único conquistador de Guatemala, ni su campaña la única que se llevó a cabo para someter a los indios. Pasaron varios años y fue necesario el concurso de otros capitanes y soldados para consumar la conquista. Por otro lado, se produjo una heroica rebelión de los caciques, la que terminó con el ahorcamiento de sus reyes, entre ellos al que se llamó Cinacán, el jefe cacique que nunca se rindió. Pedro de Alvarado fue el iniciador de la conquista y por eso recibió después del nombramiento de adelantado y capitán general de la provincia de Guatemala, cuando ya esta provincia comprendía un territorio mayor que la tenía en 1524. España era una monarquía y por consiguiente el rey era su más alta autoridad. Lo era también de las Indias, nombre que se dio a sus posesiones en América. Todas las leyes ordenadas, nombramientos, acuerdos se hacían en el nombre del rey. En 1520 el rey decidió crear como órgano especial para la administración de las Indias el Rey Supremo Consejo de Indias, en el cual delegó su autoridad para el gobierno de los territorios del Nuevo Mundo. Las tierras descubiertas y conquistadas por España en este lado del Océano Atlántico se dividieron en virreinatos, capitanías generales. Fueron virreinatos la Nueva España, México y Perú. Después Nueva Granada, Colombia y La Plata. Argentina, Guatemala, también llamada Reino de Guatemala, una capitanía general dependiente directamente de España. Algunos acontecimientos importantes durante la conquista de Guatemala fueron en el año 1524 y 1550. La invasión española, la pacificación militar de los confines en el año 1524-1547, la incursión dominica en las tierras de la guerra a partir del Quiché occidental en 1530 a 1540, la conquista del Espíritu Verapaz en 1537 a 1547,
La parte positiva de la conquista de Guatemala fue el uso de la pólvora. Aprendieron a hablar una nueva lengua. Fue erradicada casi por completo el canibalismo y los sacrificios humanos por el politeísmo. Durante la conquista de Guatemala existieron 3 fases, la cual fue la bélica, económica y ideológica.